Dios bendiga, amados hermanos y amigos. Esto es Apologética Monoteísta y yo soy Juan Arredondo. Les recordamos que estamos llevando a cabo una serie de estudios bíblicos bajo el tema Monoteísmo Judeo-Cristiano. Hoy estaremos abordando el tema sobre el Espíritu Santo. Estaremos mirando por las Escrituras quién es realmente el Espíritu Santo. Y vamos inmediatamente a la Biblia. Lo primero que vamos a ver es el ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que el Señor Jesús fue el primero quien habló del Espíritu Santo ya en un ministerio como tal de la iglesia, o sea, el Espíritu Santo en la iglesia. Aparece entonces registrado en las Escrituras en el libro de Juan, capítulo 14, verso 16 al 17, y el libro de Apocalipsis, verso 1 o capítulo 1 y verso 8. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 14, versos 16 al 17, el Señor Jesús dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice el verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estas escrituras aparecen aquí en el libro de San Juan y es palabra del Señor Jesús prometiendo entonces el Espíritu Santo, y a este Espíritu Santo el Señor le llamó otro consolador. La pregunta entonces que surge es: ¿cuál es ese otro consolador? Decíamos que también en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que había una promesa de Jesús a los apóstoles acerca de la llegada del Espíritu Santo. Entonces surge la pregunta, pero ¿quién es este Espíritu Santo? Según las teologías, diversas teorías sobre el Espíritu Santo, encontramos desde que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza de Dios, o que el Espíritu Santo es otro individuo que ocupa una tercera posición en una directiva divina. Pero vamos a ver qué dice la Biblia como tal. ¿Quién es el Espíritu Santo? Nos estamos refiriendo a este Espíritu Santo que Jesús prometió, al cual le llamó otro consolador. A ese Espíritu nos referimos. Vamos a ver entonces quién es el Espíritu Santo, quién es ese otro consolador que es la incógnita, ¿verdad? Y es alrededor de este otro consolador se ha llevado una polémica teológica. Vamos a ver entonces qué dice la Biblia. ¿Quién es ese otro consolador? Para ello tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque empezamos diciendo que Jesús habló del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo no tiene su primera aparición en los tiempos de la iglesia, sino que lo vemos desde muy atrás. Así que si queremos saber cuál es la naturaleza del Espíritu Santo y quién es realmente el Espíritu Santo, necesitamos irnos al Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo hace su aparición. Por ejemplo, en el libro de Joel, capítulo 2 y versos 27 al 28, allí aparece una promesa del Padre, porque aquí vemos a Jesús haciendo la promesa acerca de que iban a recibir el Espíritu Santo, pero esta promesa venía de más allá. Así que aquí vemos la promesa del Padre en el libro de Joel 2:28 sobre el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que aquí tenemos una promesa acerca de ese espíritu, ese otro consolador que el Señor dice. Pero resulta que aquí en el libro de Joel, en esta promesa, no se trata de otro individuo diferente a Dios. Lo que dice: y después de esto derramaré mi espíritu. Esta es la palabra de Yahvé o Jehová, como usted le diga, pero esta es la palabra de él. La palabra es: derramaré mi espíritu. Cuando el Espíritu Santo desciende en el capítulo 2 del libro de los Hechos, aparece registrado. Allí vemos la referencia que hace el apóstol Pedro en su discurso
acerca de esta porción del libro de Joel. En Hechos 2, 16 al 17, dice el apóstol: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Fíjense aquí que el apóstol Pedro, refiriéndose a lo que dice Joel, dice: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa es la palabra del Señor. El verso 18 de ese mismo capítulo 2 del libro de Hechos dice: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que lo que estamos mirando es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. No es otro ser separado de Dios, porque a veces se lleva a confusión, porque el Señor dijo otro consolador. Y como Él dice otro consolador, se supone que ese otro consolador es otro ser, otro individuo, aparte del único Dios que existe. Pero no es así. Aquí presenta al Espíritu Santo como otro consolador, pero resulta que ese otro consolador no es más que el Espíritu de Dios. Vamos a ver entonces concerniente a que es el Espíritu de Dios. Vamos a confirmar esto por la Biblia. Vamos a ir fuera de Joel y Hechos, a ver qué más dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿qué dice el apóstol Pablo concerniente a quién es el Espíritu Santo? Cuando se referían los apóstoles al Espíritu Santo, ¿se referían a él como una fuerza de Dios nada más, que no es un ser? ¿O se referían como otro ser aparte del ser de Dios, otro individuo que no es Dios? O que si es Dios no es el Padre, sino que otro Dios separado del Padre, o otro individuo, otra persona. Eso dice la Biblia. Miren lo que dice el apóstol Pablo, donde deja bien claro el asunto. Aparece en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10, y dice: pero Dios, hablando de cosas, él dice en el verso 9 que cosas que no ha conocido nadie, que no ha subido a corazón de nadie, que nadie ha visto, Dios ha prometido para nosotros, quienes le amamos, ¿verdad? Entonces en el verso 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ahora, este Espíritu por la que Dios nos ha revelado esto, ¿es otro Espíritu o es el Espíritu de Dios? Dice aquí: porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Oiga ahora, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, este Espíritu que Dios nos ha revelado las cosas por medio de él, es el Espíritu de Dios. Lo vimos ya en Joel y en Hechos, ¿verdad? Donde Dios dice: yo derramaré de mi espíritu. Así que este otro consolador no es otro ser, no es otra persona, no es otro Dios. Este otro consolador es otra manifestación de Dios, porque es el Espíritu de Dios. Miremos entonces aquí que en el verso 10 hemos leído, ¿verdad?, que las cosas Dios nos las revela por el Espíritu. ¿Pero qué Espíritu? Mire lo que dice el verso 11, donde el apóstol lo deja bien claro. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie sabe la cosa, nadie conoce la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ya aquí queda claro. Creo que no hay que ir más lejos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, porque pone un ejemplo y dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre, el Espíritu del hombre que está en él? De esa misma manera, el Espíritu de Dios todo lo escudriña de Dios, porque ¿quién sabe las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. De la misma manera que el Espíritu del hombre no es otro hombre separado de ese hombre, no es otro individuo separado de ese hombre, sino que simplemente es su espíritu. De esa misma manera, el Espíritu de Dios no es otro Dios separado de Dios, sino que es el Espíritu de Dios. Creo que queda muy claro. Por ejemplo, entonces, bueno, hay algo que hay que determinar, ¿verdad? En la entrega pasada estuvimos hablando acerca del Hijo de Dios, y si usted no ha visto ese video sobre quién es el Hijo de Dios, le recomendamos que lo busque por ese mismo nombre. ¿Quién es el Hijo de Dios? Pues si pone Pastor Juan Arredondo, ¿quién es el Hijo de Dios?, lo va a encontrar. Además, como quiera, vamos a dejarlo en la descripción aquí en este video para que pueda verlo. Y también
sobre la deidad de Jesucristo, que lo vamos a dejar también en la descripción de este video, para que usted pueda ir allá y verlo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque aquí vamos a hablar de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y también es el Espíritu de Cristo. Entonces, para que entienda la teología acerca de Dios y de Cristo, necesita ver esos dos videos, tanto quién es el Hijo de Dios, que es el video anterior que hicimos, como la deidad de Jesús, o es Jesús Dios, que es como se titula el video, pero lo vamos a dejar aquí en la descripción. Puede ir allá. Además de eso, le recomendamos que se suscriba al canal para que le lleguen las notificaciones de los próximos videos que vamos a estar subiendo, porque esto es una serie y no hemos terminado. Así que vamos a seguir subiendo más videos sobre este tema. Vamos entonces a seguir aquí y vamos a ver que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Insistimos que no es otro Dios, sino es el Espíritu de Dios. Y además de eso, que es el Espíritu de Cristo también. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, vemos que es el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense que aquí dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que el Espíritu de Dios también es el Espíritu de Cristo. Obviamente porque Cristo y Dios es el mismo ser. Si han visto los videos que hemos hecho antes sobre este tema, pues vamos a comprender esto, que el Espíritu, que el Padre y el Hijo es un solo ser. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y también es el Espíritu del Hijo. Eso es importante que lo entendamos, porque vamos a leer algunas citas bíblicas aquí, que para tener una clara comprensión sobre ella necesitamos comprender que el Espíritu de Dios, que el Padre y el Hijo no tienen dos espíritus distintos, sino que hay un solo espíritu, y que este Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y es el Espíritu del Hijo. Vamos a ver en Juan capítulo 14, versos 21 al 23. Aquí vamos a ver esto. Dice: el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que Jesús está diciendo que el que tiene sus mandamientos será amado por su Padre, y él también lo amará. Y él, quien Jesús, se va a manifestar a él. Jesús se va a manifestar a aquel que le ame. ¿Cómo Jesús se va a manifestar? Él está hablando en el futuro, me manifestaré, obviamente porque está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo Jesús se va a manifestar? Por el Espíritu Santo. Él se va a manifestar. Bueno, él lo explica aquí en esta misma porción. Leímos el verso 21. El verso 22 dice: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Es la pregunta que Judas le hace. Y el Señor responde en el verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces aquí él está diciendo que él y el Padre van a venir y van a hacer morada en el creyente. Nosotros sabemos que nosotros recibimos el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero aquí el Señor está diciendo que él y su Padre morarán en nosotros. Para quienes creen que son tres personas distintas y separadas, entonces le tendríamos una pregunta. Si el Padre viene a morar en nosotros y el Hijo viene a morar en nosotros, y ya sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, le haremos una pregunta entonces. ¿Cuántos espíritus moran en nosotros? Bien, vamos a seguir aquí, y lo que vamos a ver ahora para responder nosotros mismos esa pregunta es que hay un solo espíritu que mora en nosotros, y es el Espíritu Santo. Ahora bien, que si el Padre y el Hijo se manifiestan y moran en nosotros, lo hacen a través del Espíritu Santo. O sea, hay un solo espíritu. ¿Por qué? Porque ya leímos, y por eso decíamos, es importante que entendamos esto para algunos versos que vamos a leer después. Es importante que entendamos que el Padre y el Hijo tienen un solo espíritu. ¿Por qué lo decíamos? Porque mire ahora dice que el Padre y el Hijo habitan en nosotros, pero ellos habitan en nosotros no como un espíritu del Padre habita en mí
viene el Espíritu del Hijo y habita en mí y tengo dos espíritus. Y después viene el Espíritu Santo y habita en mí y tengo tres espíritus que son Dios habitando en mí. No es así, sino que hay un solo espíritu que habita en mí. Es el Espíritu Santo y ese es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo. Y es por esa razón que Jesús dice que Él y su Padre habitarán en nosotros, pero a través de un solo espíritu, no de tres espíritus. Bien, entonces, vamos a confirmar esto por las escrituras, que a través de un solo espíritu. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 24, dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Dios permanece en él. ¿Cómo? Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Ven lo que habíamos dicho? Habíamos dicho que el Padre y el Hijo permanecían en nosotros por medio del Espíritu Santo. No porque venga el Espíritu del Padre y venga el Espíritu del Hijo y venga el Espíritu Santo como tres espíritus. No, viene el Espíritu del Padre, sí, es verdad, pero es que el Espíritu del Padre es el Espíritu Santo. Y viene el Espíritu del Hijo, también es cierto, pero es que el Espíritu del Hijo es el mismo Espíritu del Padre y es el Espíritu Santo. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos un solo Espíritu que habita en nosotros, como lo dice las Escrituras. También dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Aquí está la respuesta a lo que estoy diciendo. Le dije que un solo Espíritu, ¿verdad? Dijimos que no es que viene el espíritu aquí, otro espíritu allá y otro espíritu allá. Tres espíritus que habitan en nuestros corazones. No, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y a todos se nos ha dado a beber de ese mismo espíritu. Estamos demostrando entonces que cuando somos bautizados por el Espíritu Santo es un solo espíritu. En Efesios 2:18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Está hablando de Jesús y dice que por medio de Jesús tenemos entrada al Padre, pero por un mismo espíritu. Ahora bien, hasta aquí entonces hemos podido ver que el espíritu que Jesús prometió, al que llamó otro consolador, no se refería a otra persona divina, a otro Dios, a otro individuo, a otro ser. No, se refería a otra manifestación del Padre porque se refería al Espíritu del Padre. ¿Por qué? Porque aquí teníamos a Jesús, un hombre de carne y hueso. Entonces, el que Jesús estaba prometiendo no era un hombre de carne y hueso como él era otro, era su espíritu. Eso debemos comprenderlo. Entonces, pero estamos diciendo entonces que recibimos un solo espíritu y lo vimos por las escrituras, un solo espíritu. Así que el Padre y el Hijo habitan en nosotros a través de un solo espíritu. Ahora vamos a confirmar por las escrituras que de verdad existe un solo espíritu. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Así que ya sabemos que Dios es espíritu. Fíjese que no dice Dios es espíritus. Dice que Dios es espíritu. Bien, el tema aquí es que sabemos que hay una teología que se llama la Santísima Trinidad. Y esta Santísima Trinidad propone que no hay un solo Dios, sino que sí, que hay un solo Dios, pero compuesto en unidad. Es decir, que hay tres individuos que forman una directiva divina. Entonces, dentro de esa directiva divina se llama Dios. Esa directiva divina se llama Trinidad. Y esa directiva divina que se llama Trinidad es un Dios. Así que ese Dios se llama Trinidad y es una directiva. Dentro de esa Trinidad, es decir, dentro de ese Dios existen tres individuos. Estos tres individuos cada uno son Dios por separado, pero forman parte de una directiva divina. Como a esa directiva divina se le llama Dios, entonces hay un solo Dios, según la Trinidad, pero hay un solo Dios porque la directiva de tres individuos le llaman Dios. Así que esa directiva que se llama Dios es una composición de tres Dios que la componen. En esa directiva, cada Dios tiene su posición. El Padre sería la primera persona, ese es el jefe. El Hijo sería la segunda persona, es el que le sigue. Y el Espíritu Santo, que es a quien abordamos hoy en este estudio, ocuparía un
tercer lugar en esta directiva. Eso es según esa teología distorsionada, retorcida y alejada de la realidad. Estamos mirando que según la Biblia no es así. Según la Biblia hay un solo Dios y no es verdad que el Espíritu Santo, que es quien abordamos hoy, ocuparía un lejano y tercer lugar en esa directiva. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque hay un solo espíritu. Ya vimos que Dios es espíritu. Ahora ven, vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4, verso 4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí en Efesios 4:4 dice que hay un solo espíritu, así que no puede haber tres personas divinas que cada uno de ellos es un espíritu, porque habrían tres espíritus, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice que hay un espíritu. En 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ya ese verso lo leímos ahorita y lo volvemos a leer para demostrar que hay un solo espíritu. En el libro de Efesios, ya leímos Efesios, vamos al libro de segunda de Corintios, sí, Corintios, capítulo 3, verso 16 al 17. Así que Corintios 3, 16 al 17 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Corintios 3, 16 al 17 dice que el Señor es el Espíritu. Así que, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí no hace una separación entre el Señor, que es el Espíritu, y el Espíritu del Señor. Vemos, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor. Así que entre el Señor y el Espíritu del Señor no hace una diferencia, sino que está demostrando que el Señor es el Espíritu y que el Espíritu de Dios es Dios. Bien, entonces vamos a ver que el Espíritu, dijimos ahora mismo, el Espíritu de Dios es Dios. Ahora, ¿qué vamos a demostrar? Vamos a ver que el Espíritu de Dios es el único Dios. No hay otro. Bien, no hay otro. Solamente hay un Dios. Hemos dejado bien claro en todos los estudios que hemos estado aquí. Naturalmente estamos hablando de monoteísmo. Y si estamos hablando de monoteísmo, hablamos de un solo Dios. Porque si habláramos de más de un Dios, de más de un ser divino, hablaríamos entonces de politeísmo. Y como estamos hablando de monoteísmo, aquí hablamos de un solo Dios. Bien, entonces, si hay un solo Dios y el Espíritu Santo es Dios, obviamente el Espíritu Santo es el único Dios que existe. Vuelvo a repetir para que se entienda eso. Si hay un solo Dios y el Espíritu Santo es Dios, entonces el Espíritu Santo es el solo Dios. Sí, eso es lo que creemos, que el Espíritu Santo es el único Dios y que no hay otro. Fuera del Espíritu Santo no hay otro, porque Dios es Espíritu y Dios es Santo. Entonces el Espíritu Santo es el único Dios. Ahora, tome en cuenta, hermano, lo lejos que queda entonces la teología que presenta al Espíritu Santo como en una tercera posición, muy subordinado al Padre y al Hijo. Tómese en cuenta lo lejos que esa teología queda de la realidad y de la doctrina bíblica real, de la doctrina apostólica, cuando según la Biblia el Espíritu Santo es el único Dios, así que Él es el primero y el último, porque Él es el único. Y aquí esta otra teología lo presenta en un tercer lugar. Fíjese usted si puede estar en lo cierto. Bueno, pero vamos a confirmarlo, que el Espíritu es el único Dios. En Génesis 1:1, que es donde primero encontramos el Espíritu Santo. ¿Cuándo aparece el Espíritu Santo por primera vez en las Escrituras? En el libro de Génesis capítulo 1, verso 1 al 2. ¿Qué? En los dos primeros versículos, sí. Cuando entra en la Biblia, sí. ¿Y por qué el Espíritu Santo aparece? Quizá alguno diría, pues yo creía que el Espíritu Santo era un asunto del Nuevo Testamento. No, ¿por qué el Espíritu Santo aparece aquí? Entrando cuando se empieza las escrituras, obviamente porque desde que empieza las escrituras, empieza a hablar de Dios y el Espíritu Santo es el único Dios. Génesis 1, 1 al 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, primer verso. Ahora segundo verso, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así, sobre la faz de las aguas. Así que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba creando, porque el Espíritu es el creador. Así que aquí vemos a Dios. Que si es el Espíritu el creador de todas las cosas, sí, es Salmos, capítulo 33, verso 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Así que por el aliento de su boca, ese es su espíritu. Que si es nuestro creador, dice Job, capítulo 26, verso 13. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. El espíritu adornó los cielos. Todo lo que hay en los cielos lo hizo el espíritu. En Job 33, 4 dice, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. ¿Quién hizo a Job? ¿Y quién nos hizo a todos? Oh, el Espíritu Santo. ¿Y quién nos dio vida? Oh, el Espíritu Santo. En el libro de Salmos, capítulo 104, verso 27 al 30, dice, envías tu espíritu, son creados, hablando acerca de la creación. Así que en todo esto hemos podido confirmar que el Espíritu Santo es el creador. Vamos a seguir mirando algo más sobre el Espíritu Santo. Él es eterno. En el libro de Hebreos 9:14 dice que el Espíritu es el Dios eterno. En el libro de... Vamos a ver, dice que es el Dios de Israel. Sí, así mismo. Dice que el Espíritu es el Dios de Israel. Vamos a leerlo. Dice, esto es segunda de Samuel 23, 1 al 3. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi boca. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Quién? El Dios de Israel. Aquí está hablando del Espíritu Santo y al Espíritu Santo le llama el Dios de Israel y le llama la roca de Israel. Así que el Espíritu Santo es el Dios de Israel y el Espíritu Santo es la roca de Israel. Bien, ¿qué estamos diciendo con esto? Que el Espíritu Santo es Dios, sí. Que es el único Dios que existe, sí. Que es entonces el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Yahvé, sí. Eso mismo estamos diciendo, porque Él es el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu Santo es la presencia de Dios. El Espíritu Santo es Yahvé haciéndose presente. Eso es importante que lo podamos entender. Lamentablemente aquí no tenemos todo el tiempo para hacer un estudio más acabado y demostrar por el Antiguo Testamento, que bien, bueno, lo haremos en otra entrega, por demostrar por el Espíritu, en el Antiguo Testamento, cómo el Padre, cada vez que se manifiesta, es su Espíritu que se manifiesta. Entonces, el Espíritu Santo es el Padre manifestándose. El Espíritu Santo es la presencia de Dios. Ahora bien, ¿por qué? Vamos a ver, ya hemos visto en todo esto, pero falta algo más. Y es que el Espíritu Santo es el Padre del Señor Jesús. Quizás usted no había oído esto antes, que el Espíritu Santo es el Padre del Señor Jesús, porque le han dicho que el Espíritu Santo es una tercera persona. Le han dicho que el Espíritu Santo ocupa el tercer lugar, como si Jesús fuera superior al Espíritu Santo, porque obviamente, si Jesús ocupa la segunda posición en la directiva y el Espíritu Santo es un individuo que ocupa la tercera posición, entonces quien ocupa la segunda posición es mayor que quien ocupa la tercera posición. Así que seguro le han dicho, si usted se ha creído que el Espíritu Santo es un subordinado de Jesús y del Padre, pues aquí por las Escrituras se dará cuenta, si nunca lo había oído, va a escuchar por primera vez que el Espíritu Santo es realmente el Padre de Jesús, demostrando que el Espíritu Santo es el Padre. Pero, ¿quién lo dice? ¿Yo? No. La Biblia, usted allá donde está, abra su Biblia conmigo. Busque al libro de Mateo, capítulo 1. Vaya al verso 18 y va a encontrar lo que dice. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el Padre del Hijo de Dios. Eso es el verso 18. Oiga lo que dice el verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que aquí lo que estamos mirando es que ¿quién engendró? Oiga lo que dice el Señor a José. Lo que hay en María, el bebé que hay en el vientre de María fue engendrado por el Espíritu Santo. En el libro de Lucas, capítulo 1, verso 31, allí el ángel hablando con María le dice, respondiendo el ángel le dijo,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que ojo con esto. Dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá, porque el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, obviamente, porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios. Entonces, el niño sería llamado hijo de Dios porque es hijo del Espíritu Santo. Eso parecía como contradictorio, pero si es hijo del Espíritu Santo no es hijo de Dios, es hijo de la tercera persona. No, es que la tercera persona es lo que la teología trinitaria le llama la tercera persona. Realmente no es eso, es la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es el Padre del Señor Jesús. Así que no es verdad que es la tercera persona. No. Él es el Padre del Señor Jesús. Bien, si el Espíritu Santo es el Padre del Hijo de Dios, entonces hay que entender algo aquí. Y es que el Espíritu Santo es superior al Hijo de Dios. Así mismo es. No es inferior, es superior. Es decir, no es la tercera persona. No está por debajo del Hijo. Es superior al Hijo. Lo vamos a ver por las Escrituras. Tal vez usted lo está escuchando por primera vez, no sé, que el Espíritu Santo sea superior al Hijo, pero porque le han enseñado dos mentiras. La primera contradictoria, dos mentiras totalmente contradictorias que no pueden ser real las dos. Una es verdad u otra mentira, pero las dos son mentiras. Le han enseñado, en primer lugar, le han enseñado que el Espíritu Santo y el Hijo son coiguales. Es decir, que ninguno es mayor que otro, son coiguales. Y en segundo lugar, esa misma gente que le han enseñado eso, le ha enseñado a usted que el Espíritu Santo ocupa la tercera posición, así que no son coiguales nada. Esas dos cosas le ha enseñado, contradictorias entre sí. Número uno, que son coiguales, y después que es la tercera persona. Y si es la tercera persona, entonces no son coiguales. Las dos cosas son mentiras. El Espíritu Santo no es coigual al Hijo, eso es importante, y tampoco es inferior ni está por debajo del Hijo. No está subordinado al Hijo. No, vamos a verlo. Ya vimos la primera cita que va a desmontar esta mentira. La primera cita es que Él es el Padre del Hijo. Y si Él es el Padre del Hijo, entonces no está subordinado a Él y no es inferior a Él. Eso es lo primero. Lo segundo que vamos a ver es que estaba en Jesús, guiaba a Jesús. Tómese en cuenta. Nosotros le servimos a Dios y a través de su Espíritu Santo Él nos guía, nos cuida, nos protege, nos envía. Todo eso lo hace. Ahora bien, ¿por qué usted que tiene el Espíritu Santo lo guía? ¿No será porque el Espíritu Santo es superior a usted? Sí, por eso lo guía. Entonces vamos a ver que eso mismo ocurría en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo ahora aquí. Lucas capítulo 4 dice... Eso es 4:18, Lucas 4:18 al 19. Dice el Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así que aquí vemos una cosa: el Espíritu Santo unió a Jesús. Quien unge es mayor que el ungido. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dos cosas aquí del Espíritu. Uno es unge a Jesús y dos es que le ha enviado. Quien envía es mayor. Así que el Espíritu Santo unge a Jesús. Ya vimos, aquí vemos tres cosas. Una, el Espíritu Santo es el Padre de Jesús. Dos, el Espíritu Santo es quien unge a Jesús. Y tres, el Espíritu Santo es quien envía a Jesús. Vamos a ver esta otra cita bíblica que aparece en el libro de Juan, capítulo 1, verso 32. Y también aparece en Mateo 12:18. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. El Espíritu Santo permanecía sobre Jesús, descendía y permanecía sobre Jesús. Guió a Jesús, Lucas 4:1 y Mateo 4:1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así que, ¿quién guió a Jesús? El Espíritu Santo, porque es superior a él. ¿Qué más vamos a ver?
Vamos a ver aquí que, bueno, hay una cita bíblica muy importante, la estuvimos leyendo en la cita, en el estudio pasado. Aparece en el libro de Mateo, capítulo 12, versos 31 al 32. Esta cita bíblica dice que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, no será perdonada, pero que la blasfemia contra el Hijo sí puede ser perdonada. Así que con eso estamos confirmando que el Espíritu Santo es superior al Hijo, porque dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, en cambio la blasfemia contra el Hijo sí. En esta parte, y ya llegando al final de esta entrega, en esta parte queremos explicar por qué el Espíritu Santo es superior al Hijo, para no ser malinterpretado en este punto. El Espíritu Santo es superior al Hijo porque el Espíritu Santo ya vimos por las Escrituras que es Dios. Dios es espíritu, hay un solo espíritu. El Espíritu Santo es Dios y por eso no se puede blasfemar. Usted no puede blasfemar directamente a la presencia de Dios. Es por eso que usted no puede blasfemar directamente al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no lo puede blasfemar. ¿Por qué al Hijo? Sí, porque el Hijo vino a eso. El Hijo vino para ser blasfemado, vino para morir por nosotros. Ahora bien, ¿por qué el Espíritu Santo es mayor? El Espíritu Santo es el Padre del Hijo. El Hijo es el hombre, el Hijo es humano. Eso lo vimos en la entrega pasada. El Hijo es humano. El Hijo de Dios nació en Belén y es humano. Es un hombre en el que Dios se manifestó. En cambio, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el Padre que se manifestó en el Hijo. Dios estaba en Cristo. Cuando dice que Dios estaba en Cristo, ¿qué cree usted? El Espíritu de Dios es que estaba en Cristo. Y ese es el Espíritu Santo. Porque, muy bien, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo. Y aquí vimos que el Espíritu Santo vino sobre Cristo. Si Dios es uno y el Espíritu Santo es otro, ¿cuántos espíritus había en Cristo? Porque se supone que también estaba el de él, ¿verdad? Pues no, había un solo espíritu en Cristo porque el Espíritu de Dios es Dios. Y ese estaba en Cristo. Cristo es Jesús, Jesucristo nuestro Señor. Es un hombre, es el Hijo de Dios que nació en Belén, engendrado por el Espíritu Santo. Creemos que Jesús es Dios, pero Jesús es Dios porque Dios estaba en Cristo, ¿comprende? Dios se manifestó en carne. Entonces el Hijo de Dios es Dios porque Dios manifestado en carne, pero no porque sea otro Dios separado del Padre, sino Dios manifestado en carne. Desde el punto de vista de su humanidad, entonces Él es el Hijo de Dios, simplemente el Hijo de Dios. Si miramos su humanidad, Él es el Hijo de Dios. Si miramos la deidad que está en Él, entonces Él es el Padre. Bien, entonces el Espíritu Santo, hemos demostrado que no es otro ser, no es una tercera persona, no es otro espíritu. Simplemente es Dios. Con esto estamos llegando al final de este estudio. Si le ayudó, denos un like, suscríbase al canal, no deje de suscribirse. Hermanos, si le ha ayudado este mensaje, suscríbase al canal y comparta este video con todos los hermanos y también con aquellos que no saben nada sobre el monoteísmo del Señor y sobre el nombre de Jesucristo. Compártalo, envíe este mensaje a mucha gente para que prediquemos el evangelio. Suscríbase, denos like para que podamos llevar este evangelio más lejos. Y si este estudio le ha ayudado, pues vamos a seguir subiendo más estudios sobre este tema que le va a ayudar muchísimo. Suscríbase para que le lleguen las notificaciones y podamos seguir creciendo en el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde.